responsabilidad lo estoy diciendo porque estoy en la calle, escucho, veo los ánimos de los norteamericanos, vivo con puros gringos su mayoría, los escucho. El otro día tenía un cliente, banco norteamericano, le pregunto, fíjense, él es testigo de Jehová. Le pregunto, él me dice, where you from? Iba para una clínica de cannabis. Y yo le digo, from Cuba. Y con mi inglés le pregunto, oye, ¿cómo ves? Dice, wow, Cuba. Y estoy traduciendo, me dicen en Cuba. Dice, ¿cómo está Cuba? Digo, muy mal. ¿Sabe la palabra que me dio estos norteamericanos? Sí, está mal, pero está mal por los políticos norteamericanos que tienen ese país metido y gastan dinero en política contra ese país. Dice, ¿tú crees que los cubanos de verdad quieren salir de esa tiranía? ¿Por qué meternos nosotros ahí? Me dice el americano. Me deja callado el americano, porque el problema es de los cubanos. Le pregunto, ¿y cómo tú ves la situación de este país? ¿Eres demócrata o republicano? Y dice, ninguno, porque esto, Mr. Carlos, es una porquería, no alcanza el dinero. Mira cómo estoy en cannabis, porque he perdido todo mi trabajo. La democracia se chivó, Carlos, me dice este cliente. Estamos hablando de norteamericanos. Fíjense, yo que he venido hablando de esto, porque yo tengo contacto con muchos norteamericanos y hablo de la situación y me ponen su malestar. Y mi conclusión es que Estados Unidos, aquí hay varias cosas que pueden pasar en un futuro no muy lejano. Es preocupante. Él me dice, Biden es una porquería y Trump no lo quiero. Me dice el señor norteamericano, él ha perdido la confianza en las instituciones. Pero como ese norteamericano, ¿cuántos millones de norteamericanos no han perdido la confianza en las instituciones? La corrupción de Biden, el hijo de Biden, los políticos con papeles robados, la foto de unos pichos políticos con este corrupto que se murió, que hacía pedofilia. Me lo dijo él. Carlos, la corrupción de la pedofilia en este país, eso lo hacen los políticos, Carlos, y los grandes empresarios. Me dice este señor norteamericano. Si yo saco una conclusión que he venido sacándola, ¿por qué? Porque yo escucho a los norteamericanos. Yo veo cómo está el país. Tal vez tú que vienes de Cuba no lo ves porque Cuba está tan jodida que como venimos aquí, tenemos comida, tienes ayuda de Furestan, te dan dinero y muchas cosas. Tú vives en un país que está tan jodido que no ves los problemas que existen en Estados Unidos. Pero yo llevo 20 años en los Estados Unidos, he visto el deterioro de la sociedad norteamericana, espiritual, moral, lo he visto. Entonces, Estados Unidos está ¿para qué? Algo muy peligroso. Para la separación de algunos estados de la Unión Americana, como Texas, California, han planteado separarse de la Unión Americana. Separarse de la Unión Americana. Eso es un peligro. Que los estados como Texas, que está dando indicios, ciudadanos y políticos de Texas, de la separación de la Unión Americana. Muy peligroso. Porque han visto la política implantada federal ha dañado a los estados. Y sale perdiendo los estados. Porque hay una en la federación, la política exterior, la política migratoria, la lleva la federación, la política de la economía, la lleva la federación, parte de la economía, lo que regresa el gobierno federal hacia los estados a través de los impuestos. Todo eso ha venido afectando a los estados. Hay un disgusto de los estados. Eso es un problema grande. Yo digo que los imperios no se caen de una guerra exterior. La historia, primer imperio del imperio mongol y después el imperio otomano, que fue gigantesco, se fue desmembrando, se fue desbaratando el imperio otomano. ¿Por qué? En el imperio otomano venían los problemas culturales que fueron minando el imperio otomano y después se convierten en algunos países de Europa que hoy conocemos, Yugoslavia y otros países que estaban bajo el dominio del imperio otomano. Y lo que conocemos que se quedó en ¿qué? El imperio otomano, en Turquía. En Turquía se quedó el imperio otomano. El tan grande que era el imperio otomano se quedó en Turquía. Porque el problema de ese imperio fue de adentro. El imperio romano, la Unión Soviética, el derrumbe de la Unión Soviética como comunismo, se cae desde adentro. La Unión Soviética no sufrió una guerra después de adentro, de bomba, ni una guerra civil. Vino con el derrumbe del comunismo, pero los comunistas, como dice León, que no juegan ni carta, ni juegan parchís, ni damas, juegan ajedrez, se dan cuenta que era el momento de hacer ese cambio para posteriormente crear una mutación, que es lo que vemos hoy con el zarismo, porque estamos en una regresión de la historia. El zarismo, en una combinación con ese Putin, que adora el comunismo, que lo dijo bien claro, el error del siglo XX fue el derrumbe de la Unión Soviética, Vladimir Putin, su abuelo cocinero de Stalin. ¿Okay? Entonces, Estados Unidos ha venido, y esto no es de ahora, no los problemas que tenemos ahora, no es lo que estamos viendo ahora, la drogadicción, el tráfico de menores, que el dinero no alcanza. Esto ha venido paulatinamente en un crecimiento, un aumento. Yo siempre he dicho que un edificio no se derrumba de ahora por ahorita, se empieza a cuartear. La Habana Vieja no se ha caído como se están cayendo de ahora para ahorita. La Habana Vieja ha venido un proceso de 64 años de descuido del gobierno de la dictadura cubana,
de atender los edificios de La Habana Vieja y se derrumban en un proceso de 64 años. Entonces los Estados Unidos vienen en un proceso de muchos años cuarteándose su democracia, su sistema, aunque tú no lo veas. La drogadicción, poquito a poquito, hasta a llegar a los niveles que tenemos hoy, que son alarmantes. Niveles alarmantes que tenemos hoy en los Estados Unidos de todo esto. Esto ha hecho y hace que una parte de la sociedad se moleste. Y la otra parte, esa parte molesta a la sociedad, tanto de izquierda como derecha, la anarquía, y en el medio quedó la democracia, que se pierde la democracia, la perdimos porque los políticos, no, que los que tenían que vigilar, salvaguardar la democracia con los ciudadanos, que somos los que mandamos sobre estos políticos, pero le dimos el mandato y le dimos todos los poderes sin exigencia a los políticos. Hey, estos políticos han descuidado la democracia y Estados Unidos está listo para una dictadura, de derecha o de izquierda. ¿Por qué Carlos? Oye, Carlos, alarmista, no. ¿Cuántos millones de personas dicen que hubo un fraude en la elección de Trump? ¿Cuántos millones de personas hay en la política de género, en la política de racismo, en la política de esto, en la política social, socialista? ¿Cuántos hay? Es un país dividido, es un desastre político interno. ¿Por qué? Porque los políticos norteamericanos no fueron capaces de ver y cuidar y vigilar. Y los ciudadanos no hemos sido capaces de vigilar nuestra democracia. ¿Y ya qué pasó? Que ya hay desconfianza en las instituciones de 200 años. Que la democracia norteamericana dejó ser estandarte para el mundo entero. Pero no para el mundo entero, dejó ser estandarte para los ciudadanos norteamericanos. Hay una disyuntiva aquí, hay un dilema aquí. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Quién dice que sí fue fraude? El otro que no hubo fraude. Entonces, hemos caído en este dilema, en estas discusiones. ¿Y quién se afecta? La democracia. La democracia norteamericana. Democracia norteamericana que cuando tú ves que hoy está Biden y que ha perdido el liderazgo, esto no es de ahora tampoco. Hoy Estados Unidos no es el líder del mundo. Esto no es de ahora que está Biden. Esto ha tenido un proceso de desgaste de la democracia y el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo. Porque los Estados Unidos en los Estados Unidos tomaron decisiones los políticos de hacer guerras, donde las últimas guerras que han existido, que ha estado los Estados Unidos metidos, han sido violando la Constitución, porque un presidente para declarar una guerra y ir a la guerra tiene que contar con el Congreso y el Senado, con el legislativo. Y las últimas guerras que ha hecho los Estados Unidos, los presidentes las han tomado por decisiones ejecutivas, personales, de ellos decisiones, no contando con el Congreso y el Senado. Ahora, ¿usted cree que el Congreso, los políticos han llamado a estos presidentes al banquillo de los acusados? No, no lo llaman. O sea, los mismos políticos han violado la Constitución, la han violado en pos de sus intereses. Y cuando tú ves lo que ha hecho los Estados Unidos en el mundo, con guerras y guerras, metiéndose en conflicto en detrimento de la economía local, en detrimento de la prosperidad norteamericana, al final lo que estamos viendo, un Nayib Bukele, un López Obrador, América Latina, virada y varios países, Turquía, Rusia, China, la India. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El Medio Oriente. Hoy se le han virado a la que un día fue la potencia norteamericana y desconocen a los Estados Unidos. No es con Biden. El proceso ha venido un proceso de desgaste de años.